Vamos a orar y a comenzar nuestra tercera clase de este miércoles. Señor, yo pido que tú me des la fuerza, la fortaleza espiritual. Despeja, Señor, las vías de mis cuerdas vocales para que pueda enseñar con denuedo tu palabra. Te doy gracias, Señor, por la bendición que me das en este día de poder bendecir a todos los que han llegado hoy. Que sea tu palabra hablándonos y que tu Santo Espíritu, Señor, nos enseñe, nos forme, nos levante y active, Señor, ese propósito que está encapsulado dentro de nosotros. Amén. Te bendecimos, Padre eterno, por los méritos de Cristo. Amén y amén. Amén. Bien, mis hermanos, voy a dar un repaso general del eterno propósito de Dios. El propósito eterno tiene dos aspectos. ¿Ya? Se refiere, por un lado, la entera creación, y el segundo aspecto es concerniente a la humanidad. En la creación, hablamos, es hacer Jesucristo preeminente sobre todas las cosas. La intención de Dios es hacer a su Hijo, ya que Él sea el dueño, el todo de lo que existe, lo creado. La palabra de Dios Él lo expresa y Él lo quiere ver a través de lo que se genera el universo. Estamos hablando cosmos, estamos hablando el universo como tal, a donde pueda llegar nuestra imaginación y todo la naturaleza misma en el planeta. Ya la tierra, los volcanes, los animales, todo lo creado por nuestro Dios tiene que reflejar Jesucristo. Ya, si hoy tenemos sequía, si hoy tenemos toda esta epidemia, si hoy tenemos todo, de alguna forma el enemigo ha querido meterse, y porque indudablemente Dios lo ha permitido para que la iglesia tome un papel importante. ¿Ya? ¿Y cuál es el papel importante? El papel importante es que nosotros estamos obligados escrituralmente a hacer una presión a través de la oración de que la fuerza de la creación negativa retroceda. Por eso todo esto conlleva un mundo totalmente espiritual. O sea, yo les quiero decir, todo este enfoque del universo es netamente espiritual. Nosotros vivimos bajo un plano, este universo, pero el universo de Dios es mucho más grande que este plano. Nosotros tenemos una línea de pensamiento solo en un plano, ya en este ancho, pero el universo de Dios es muy grande, no sabemos qué hay. Entonces, para conocer eso, tenemos que conocerlo a través del Espíritu. Amén. ¿Ya? Y dijimos que preeminente significa significa tener primicia, superioridad, estar primero. Él debe ser primero en todo. Y el eterno propósito está determinado que nuestro Cristo va a heredar todo. Todo, planeta, universo, sistemas solares, sistemas más allá que no comprendemos, el cosmos. Efesios 1, 9, 10 dice que Él va a reunir todas las cosas en Cristo. Todas las cosas en Cristo. Hay cosas que no podemos imaginar. Por ejemplo, esto para que ustedes puedan ver, se han descubierto por la NASA, por fotografía de la NASA, que hay fotos de naves que tienen 5 veces el radio de la Tierra y que se han ganado al lado del Sol y han sacado sus cosas para sacar la energía y después se van. Y es 5 veces más grande que este planeta. Entonces, ¿de dónde viene eso?
sea, desde el punto de vista científico no hay explicación, pero desde el punto de vista espiritual sí nosotros tenemos una explicación. O sea, por eso Él tiene que llenarlo todo, no solamente a través de este universo. El centro del cosmos es la Tierra. El centro del cosmos es la Tierra. Eso lo hizo así. Se sabe bíblicamente que hay dimensiones que están más allá de nuestro entendimiento. Por eso la Escritura dice que Él dejó las 99 para ir a rescatar la oveja perdida. ¿Quién es la oveja perdida? El planeta Tierra. O sea, significa que hay 99 planetas o universos que Él las dejó para ir a rescatar esto. Entonces, nosotros estamos, lamentablemente, el pecado ha hecho que nuestra cosmovisión, incluso de la vida, la cosmovisión incluso del pensamiento nuestro, se ha reducido tanto, que hoy caminamos bajo casi enfermos mentales, porque no vemos más allá de la eternidad de Dios. Entonces, todo lo que vemos nosotros es un problema hoy día. Sabiendo que este planeta, estamos aquí y es temporal. Nosotros entramos en este planeta con todas las dimensiones, pero esto es un ensayo para vivir lo pleno. ¿Me explico? O sea, todo lo que entramos aquí en este planeta es un ensayo para vivir lo eterno. Por eso aquí tenemos que aprender el carácter, aquí tenemos que aprender a desarrollar el carácter de Cristo, porque cuando ya muramos eso ya no podemos estar, quizás cuáles van a ser nuestras labores, no sabemos cuál va a ser la labor de reino, la labor de ciudades, la labor en otros planos, la labor, por ejemplo esto, fíjense que yo traje un cuaderno, busqué un cuaderno hoy día, que este es del 2010, este estudio del 2010, y conectarlo para que ustedes puedan entender. Por eso muchas de las limitaciones que el enemigo tiene y estar tan negativo está estrofiando una parte de nuestra eternidad, porque no vemos más allá de lo que quiere que el Señor vea. Por eso la intención de Dios es hacer Jesucristo cabeza sobre todas las cosas y que refleje su gloria. El sol tiene que reflejar su gloria, la luna tiene que reflejar su gloria, los planetas tienen que reflejar su gloria, Venus tiene que reflejar su gloria, y cada planeta tiene un ángel. O sea, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón, tiene un ángel. Hay un ángel que está a cargo. Dentro de ese planeta hay ángeles, hay espíritus. ¿Se fija? Pero eso tiene que entronarse ante la gloria de Dios. Entonces, nosotros estamos dentro del planeta y pensamos que todo lo que hay dentro del planeta, y a veces estamos tan legales que pensamos que esto es el máximo. Pero la redención de Cristo y el tomar el dominio, Él tomó dominio de todo el cosmos y el universo, que está más allá. Por eso Cristo fue heredero de todo. Diga, Cristo fue heredero de todo. Cristo fue heredero de todo. Y eso se ha manifestado. Por eso la tierra, cuando el momento que peca el hombre, automáticamente emergen las espinas. La tierra produce un rechazo. Y de ese momento nosotros nos limitamos a vivir bajo esta dimensión, bajo los sentidos. Y es por eso que el Espíritu Santo tiene que crearnos a nosotros a una nueva imagen. La imagen de Cristo en nosotros, que es el punto 2 que vamos a tocar hoy día en esta clase. Porque si el Espíritu Santo no nos crea a nosotros a su imagen, nosotros siempre vamos a estar limitados. Y la gloria de Dios no se podrá depositar en nosotros. Por eso la tierra rechaza al creyente.
la tierra de alguna forma se manifiesta en contra, producto de la legalidad pecaminosa. Pero cuando el hombre se conecta con el Eterno y se alinea al propósito y hace que el Espíritu Santo, el universo tiene que cuadrarse al hombre. Y ahora todo debe funcionar. Todo. Las fuerzas del bien y las fuerzas del mal se cuadran al hombre. ¿Se fijan? Por eso nosotros reprendemos demonios. Los demonios tienen que salir. Los ángeles también. Nosotros podemos estar bajo dos dimensiones, la del mal y la del bien. Nosotros nos metemos al mal y los demonios se sujetan a nosotros. Y los ángeles se sujetan a nosotros. Pero cuando nosotros no ejercemos esa autoridad y no entendemos eso, el mal no se va a sujetar a nosotros, ni los ángeles tampoco nos van a hacer caso, y menos la naturaleza. ¿Ya? Entonces, todos los textos que hemos hablado. Entonces, hoy vamos a ver el segundo aspecto del propósito eterno, ¿ya? Que es lo más elevado de la creación, que es el hombre. Eso pueden ponerlo como título. Y vamos a abrir nuestra Biblia en 1 Corintios capítulo 15, versos 24-28. Quiero usar un lenguaje muy sencillo y después ya me voy a complicar un poquitito, pero hoy voy a usar lenguaje sencillo, pero después lo vamos a meter más profundo porque lo vamos a meter en la agua. ¿Corintios qué? 1 Corintios capítulo 15, versos 24-28. ¿Leo? Por favor. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino de Dios el Padre, luego de destruir todo dominio, autoridad y poder, porque es necesario que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. El último enemigo que será destruido es la muerte, pues Dios ha sometido todo a su dominio. Al decir que todo ha quedado sometido a su dominio, es claro que no se incluye a Dios mismo, quien todo lo sometió a Cristo. Y cuando todo le sea sometido, entonces el Hijo mismo se someterá a aquel que le sometió todo, para que Dios sea todo en todos. Oh, Señor, qué tremendo. Otra versión, a ver. Otra versión. No, es esa misma. ¿Y tienen la versión? Sí, es la misma. Léamela en otra. Súper explícita es. La versión 60, que la tiene. La Reina Valera. A ver. Cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque precioso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. 28. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Entonces, eso es la máxima expresión de la plenitud de Cristo. ¿Ya? Por eso, la humanidad, el hombre en sí es el pensamiento central de Dios. El hombre. ¿Ya? O sea, el hombre es lo máximo en la creación. El hombre vivía bajo un plano, una dimensión espiritual. La dimensión espiritual era el Edén. El Edén, muchos piensan que está en la tierra, pero no es la tierra. El Edén es una dimensión, es un plano. Entonces, Edén estaba aquí y por el Edén él podía entrar al mundo espiritual. Y por el Edén podía entrar al mundo terrenal. ¿Me entiendes? Es una dimensión. Entonces, esa dimensión él podía entrar directamente, él podía ver todo el universo. Por ejemplo, yo puedo cerrar mis ojos y yo puedo estar de aquí, cierro mis ojos y yo veo Venus
al cerrar mis ojos, mis pensamientos. Yo cierro mis ojos y veo Venus. ¿Pero por qué veo Venus? Por una foto, porque la tengo aquí. Pero yo cierro mis ojos, ya llegué a Venus. Mis pensamientos van más rápido que la velocidad de la luz. ¿Se fija? Pero fíjense que el pensamiento conectado con el espíritu, o sea, significaba que el hombre podía viajar a esos lugares. O sea, podían aparecer en esos lugares. Entonces, el propósito de Dios era crear una especie que reflejara a su Hijo. ¿Y quién era? La humanidad. Diga nosotros. Entonces, cuando Dios creó la tierra, solamente después de crear todo, finalmente va a crear lo que se llama el hombre. Y después que creó el hombre, dice el texto que él descansó. Vamos a ver Génesis 1:26, el versículo 31 y después Génesis 2:2. 1:26. ¿Ya? Y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. El versículo 31. Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Y vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el sexto día. El Génesis 2:2. Al llegar al séptimo día, Dios descansó, porque había terminado la obra que había emprendido. Entonces, la obra del hombre fue muy buena. Lo otro fue bueno, pero la creación del hombre fue muy buena. ¿Se fija? O sea, la humanidad en sí, o sea, estamos hablando de la especie del hombre, fue lo máximo. Entonces, no quedó satisfecho nuestro Dios hasta que la intención de él se hubiera manifestado ¿dónde? En el hombre. Cuando él creó el hombre y la mujer, ya él dijo esto es muy bueno. Muy bueno. ¿Ya? Dile, tú eres la máxima creación de Dios. La máxima creación. La máxima creación de Dios. ¿Cuál es lo máximo de la creación? El hombre. Más que los ángeles. Eso entiéndalo, más que los ángeles. Más que los ángeles. Usted es más que un ángel. Por eso dice que Él dice los salmos, dice, Él los creó menor que los ángeles. Pero la palabra está mal traducida. Porque lo que está diciendo ahí que no es un ángelo o un melech, sino que está diciendo ahí, dice, los creó menor que un Elohim. En el hebreo dice, los creó menor que un Elohim. ¿Se fijan? ¿Qué es un Elohim? Un creador. Eso es lo maravilloso de usted. Por eso, lo que usted tiene, creo, y esto, créanme, después de mucha oración, de mucha revelación, de mucho estudiar, pude ver que nosotros tenemos un software que nunca hemos usado, un poder que nunca hemos trabajado con él, y nosotros mismos nos hemos limitado, y el diablo nos ha engañado por décadas, por años, viviendo una vida frustrada. Para eso nosotros, por eso tenemos que cambiar toda nuestra percepción de la vida, la percepción racional. O sea, en otras palabras, tenemos que vaciar el contenido de toda la información familiar, social, educacional, para poder adoptar esta información. Porque si tenemos algo de nosotros, un área de nuestra vida no será completa. Veamos Zacarías 12:1. Sí, Zacarías 12:1. Dice,
Dice, profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. Vamos lentito. Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él. Forma el espíritu del hombre dentro de él. ¿Se fija? Algo ha puesto en nosotros. Por eso la intención de Dios es tan grande y esa intención está puesta en nuestros códigos, en nuestra sangre, en nosotros. Por eso toda verdad espiritual se encuentra revelada en el libro de Génesis, en el capítulo 1, versículos 26 y 28. Vean todo ese texto, por favor. Génesis capítulo 1, versos 26 y 28. Y veamos lo que él pone. Está comprimido algo allí. Génesis 1, 26 y 28, sin vergüenza. Leo. Por favor. Y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastren por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo, y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Bien. Entonces, aquí vamos a encontrar tres cosas que Él puso en el hombre. Anótenla, porque esto les va a ayudar. Siéntate aquí, que aquí tenemos silla. Eso. Tenemos imagen, tenemos dominio y multiplicarse. Tres cosas puso. Encontramos tres cosas para el hombre: la imagen, el dominio y el multiplicarse. ¿Perdón? Ahí no lo dice, pero también hay autoridad. Pues cuando lleguemos a dominio vamos a llegar a eso. Hay tres cosas que puso Él, la imagen. Vamos a explicar la imagen. La imagen en el idioma hebreo significa a una conformidad interna y semejanza a una conformidad externa. Significa una expresión. Es como poner un espejo. O sea, nuestro Dios creó un espejo. Y el espejo, ¿qué refleja? Nosotros. Él se mira en el espejo y en el espejo Él se refleja. Entonces, ¿qué somos nosotros? Un reflejo de Él. Su reflejo de Él. Eso somos nosotros. Su reflejo de Él. Entonces la pregunta es la siguiente: la actitud es nuestra, el comportamiento nuestro, la forma de ser nuestra, ¿reflejamos lo que es Él? Entonces, ¿por qué no? Cuando la Escritura dice que Él nos creó. Entonces, porque si Él nos creó y estamos aquí, somos seres humanos porque no somos marcianos, significa que hay algo que tenemos truncado, frustrado en nuestra mente. Hay algo que nosotros no hemos entendido en la expresión. Por eso el propósito era que el hombre fuera hecho a su imagen y expresa él una persona. ¿Ya? ¿Qué expresa de alguna forma? Todos colectivamente expresamos
a su Hijo. ¿Qué expresamos? A su Hijo. O sea, cada uno de nosotros los que estamos aquí, Él nos creó y de alguna forma nuestro Padre ve en nosotros el Cristo, individual y colectivamente. Individual porque Él se refleja y colectivamente porque Él ve su Hijo. Eso ve en nosotros, ¿me entiendes? A la imagen. Por eso hay una imagen que es la imagen corporativa. Por eso dice, hagamos al hombre. Cuando Él mira, dice, hagamos al hombre. Él se miró en plural. Hay unas letras hebreas, pero no es confundirlo. Hay unas letras hebreas que son la yum y la mem, que es plural. Y esa palabra yumen, eso que todavía tenemos grandes problemas con los teólogos, porque eso refleja la pluralidad. Cómo hay pluralidad en nosotros, que somos hijos de Dios. Entonces, Él se ve reflejado en nosotros, que somos la imagen misma de Cristo. Vamos a ver textos. Colosenses 1:15. Otro ve Hebreos 1:3. Y 2 Corintios capítulo 4, verso 4. 4:4. Colosenses 1:15, ¿qué dice? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. O sea, Él es la imagen del Dios invisible. ¿De quién está hablando? De Jesús, ¿Pero qué tipo de Jesús? el Cristo resucitado. Exacto. Corporativamente. Es corporal. El Cristo corporal el que refleja. Porque ha resucitado. No es un espíritu. ¿Se fijan? Veamos Hebreos 1:3. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. ¿Se fija? Esa es la imagen que tiene el Cristo y que nosotros también ¿qué? Reflejamos. ¿Ya? 2 Corintios capítulo 4, verso 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, ¿la gente entiende esto? ¿Las personas lo entienden? No lo pueden entender, no lo pueden comprender. Pero está en nosotros ahora reflejar que esto es mucho más grande de lo que ustedes imaginan. Por eso, el Cristo que reflejamos nosotros es mucho más grande de lo que nosotros imaginamos. Por eso la imagen es por la expresión de la misma manera que Cristo fue encarnado. Él expresa a una persona en la forma terrenal. Vean Hebreos 1:3, por favor, de nuevo. Hebreos 1:3. Yo lo leo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. ¿Se fija? Entonces, Él está reflejando. Entonces, el Padre ahora nos ve a través de ¿qué? Del Hijo en nosotros. Veamos 2 Corintios 4:7. 4:7. Sí. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Por eso, esto está aquí momentáneamente.
porque el barro, que es lo que en el fondo no es nada, es algo creado, pero porque al polvo nosotros fuimos creados y vamos a volver a la tierra. Pero fíjese cómo puede estar esto tan inserto en el hombre. Por ejemplo, si el alma nosotros saliera, ¿qué pasa con el cuerpo? ¿Ah? Y si yo les quiero preguntar esto, ¿qué pasa si el alma saliera del cuerpo? Muere el cuerpo. Si el espíritu saliera del cuerpo, ¿qué pasaría? Ah, y vas desglosando. Si saco el espíritu, muero. Pero si está el espíritu y el alma sale, mi cuerpo está vegetal. Es vegetativo. Por eso se fijan ustedes que hay tres cosas que están, o sea, está el cuerpo, hay una parte que está el alma, que es lo que razona, lo que comprendemos, y hay una parte que está más adentro, que es el espíritu, el que nos conecta con el eterno. Alma y espíritu no es lo mismo. ¿Ah? Alma y espíritu no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Voy a ponerte un ejemplo. Si yo tengo agua, tengo un poquito de café y yo echo el polvo de café, ¿qué pasa después? No, se junta, se mezcla y forma lo que se llama aquí El café. Cuando él puso la roash en nosotros, automáticamente emergió que la nefesh, el alma. El alma. Y el hombre fue un ser viviente. ¿Ya? Pastor, y en el caso de las personas que están conectadas a máquinas para a respiradores o a otro tipo de tecnología, y cuando dicen que la persona está en coma o está vegetal, ¿cuál es la situación de esa persona? Esa persona puede estar consciente, pero no puede moverse. Ha habido casos de que personas salen del cuerpo, caminan por alrededor y se meten nuevamente. Así están. Ellos pueden caminar y meterse. Su alma. Pero respira. Sí, claro. Porque hay personas que han vuelto del coma después de muchos años. Entonces, vamos viendo eso. Algo que quiero decirle en esto. El ser humano en sí originalmente vivía en 4 mundos. ¿Ya? En 4 mundos. Y esto anótenlo. Hay un mundo, el mundo espiritual, que se llama Apsilú. Algunos le llaman el Olam Apsilú. Escríbanlo como sientan, después yo voy a... Después está el mundo de la creación, que se llama Beriah. Creo que hay una película de... Ese mundo, Beriah, es el mundo intelectual. El mundo intelectual. Después está... Ahí voy a explicar, tranquila. Después está el mundo emocional, Yetzirah. Y después está, escriban así, Asia, el mundo de lo material. Son 4 mundos. El mundo espiritual, el mundo intelectual, el mundo emocional y el mundo material. El primero era Apsilú, ese era... Apsilú, el mundo espiritual. Hay una película que se llama así. Puede ser. Sí. Después está el mundo de la creación, Beriah. Después está el mundo emocional, que es Yetzirah. Y después está el mundo
de la creación o material que se llama Asia. Voy a explicar un poquito, me estoy metiendo en cositas un poquito más profundas. Por eso, estas cositas a ustedes nunca le han enseñado y no se lo han enseñado. Por eso, todo lo que yo estoy enseñando, esto es más que evangelismo, es más que guerra espiritual, esto es más que sanidad del alma. Esto, si logran captarlo, Dios traería un mover del espíritu. Porque significa que cada uno de ustedes está moviendo la gloria de Dios, su propósito, justamente. Porque el propósito, porque esto es todo, este es el paquete completo. Nosotros conocemos solo una parte del paquete. Y cada uno de ustedes le conocieron, de acuerdo a la iglesia donde estuvieron, un área de ese paquete. Pero lo que estoy enseñándole hoy día es todo el paquete. Diga, yo estoy recibiendo todo el paquete. Estoy recibiendo todo el paquete. ¿Ya? El mundo espiritual, se me quedó mi diploma, por eso no pude sacar la pizarra. Pero me gusta explicar. No tengo plumón. Ahí, ya. Ya, muy bien. El combo 4 que viene con papas fritas. Con todo. Ya, ¿cuáles son los 4 mundos? Espiritual, el mundo de la creación, el mundo emocional y el mundo material. ¿Dónde ustedes están pegados? En el mundo de la creación, En el emocional, Emocional y material. en el emocional y en el espiritual, material. emocional y material, en todo. Después viene el de la creación y último el espiritual. Un poquito, Vamos haciendo los cambios. lo material no me quiere. Lo material no me quiere dejar. La evolución con el mundo Asia. Entonces, miren, escuchen esto un poquito. Cuando nosotros logramos dominar esos mundos, vemos milagros a gran escala. Vemos cosas sobrenaturales. Ya vivimos más constantes. Ya los problemas dejan de ser problemas. Entonces, ya no nos limitamos en un área de nuestra vida, no lo limitamos, porque ya crece una parte de nosotros. La parte que nosotros crece es el mundo del mundo espiritual. ¿Ya? Entonces, nosotros estamos muy pegados ¿dónde? En lo terrenal. ¿Ya? Todos nosotros estamos pegados a través de los sentidos. Nosotros esperamos a través de los sentidos. Por ejemplo, como cristianos, voy a usar la palabra como hijo del Señor, nosotros no deberíamos ser inestables. Pero la inestabilidad, porque siempre estamos pegados aquí, en los sentidos. Voy a poner un ejemplo. Si ustedes no tuvieran dinero en un mes, 2 meses, ¿cómo estarían ustedes? Inestables. Pero si fueran realmente espiritual, como el Espíritu nos quiere que nos llevemos, jamás tendríamos una inestabilidad. Porque no dependemos de las cosas. ¿Dependemos de qué? Dependemos plenamente del propósito eterno de Dios en nosotros. ¿Ya? Eso pasa en nosotros. Entonces no hay duda. ¿Cuándo emerge la duda? Es cuando nosotros no tenemos una conexión con el propósito eterno de Dios. ¿Se fija? Por eso hay un mundo
Y es por eso que el único ser que puede vivir en los 4 mundos es el hombre. El único ser que puede vivir esas 4 dimensiones es el hombre. Porque por algo tenemos dones, tenemos talento, tenemos pensamiento, tenemos conexión con lo espiritual. ¿Se fijan? Nosotros podemos estar orando, pero nuestra alma puede estar viajando. Nosotros podemos estar físicamente aquí, pero podemos estar viendo reino. Pero cuando nos desconectamos y nuestra vida es religiosa, realmente en nosotros no se produce lo que se llama el cambio. Por eso la inestabilidad, por eso es tan importante un elemento que él dejó. Acuérdense que dijimos que en el proceso del propósito eterno hubo una falla. Pero en esa falla es donde tiene que arreglar al hombre. ¿Ya? En esa falla. Cuando él arregla esa falla, y es por eso que ya tenemos el bautismo del Espíritu Santo, nosotros ya decimos, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, porque el Cristo vive en mí, se vivifica. Y cuando Cristo se vivifica, o sea, ya no transito bajo cosas pequeñas, sino que nuestra dimensión es mucho más grande que ustedes lo que pueden imaginar. ¿Ya? Entonces, el mundo nuestro está creado de esa manera. Y ese mundo es el mundo que nosotros tenemos que lograr. Por eso, el primer mundo que creó y donde está todo, es el mundo espiritual. Ahí está todo. Eso lo contiene todo. No, eso no contiene todo. Es parte del mundo. No está contenido. O sea, todo es importante. Ese mundo espiritual es el mundo donde no vemos nada, pero está todo. Después está el mundo intelectual, porque es ahí donde vienen ¿qué? Las ideas. Ahí vienen las ideas en nosotros, pero esas ideas no vienen por así solas, sino que vienen a través del mundo creador. Y ese mundo es creativo, es creador, porque viene a mi mundo. Y ahora eso lo voy a formar. O sea, no solamente lo recibo, sino que ahora le voy a dar ¿qué? Forma, lo voy a ejecutar. Me lleva al mundo material. Pero al ejecutarlo, lo estoy ¿qué? Creando. Esos son los mundos que nosotros tenemos que ir viviendo. ¿Cuál es el gran problema nosotros? Nosotros vivimos bajo un plano que no tenemos ni los 3 de atrás, porque no sabemos qué hacer, nos desesperamos, nos angustiamos, nos entristecemos, nos desesperamos, recibimos los miedos, etc. Y eso crea una tremenda barrera para no ver al Señor. ¿Me entiendes? Entonces, cuando Él nos creó para vivir y transitar en estos 4 mundos. Pero esos 4 mundos se obstruyó. Y es por eso que ahora Él necesita que nosotros crearnos una nueva creación en nosotros, a su imagen. Cuando Él crea a nosotros a su imagen, ya nosotros ahora va el destino, va el proyecto, va el plan con nosotros. Pero cuando eso no se cumple, por lo menos son 10 cortes circuitos que afectan los 4 mundos. Estas son 10 cosas que afectan los 4 mundos. Una de ellas es la impaciencia, número 1. Esto afecta los cuadros de bendición, la impaciencia. Lo segundo, la ira. Lo tercero,
las preocupaciones. Los cuartos, la envidia. El quinto, la tolerancia, la intolerancia. El sexto, el juicio a los demás. Séptimo, el miedo. Octavo, el pánico. Noveno, el celo. Y décimo, la duda. Esos 10 factores crean un corte en los mundos que Él quiere que nosotros estemos. Veamos el texto, Isaías 43, 7. ¿Sí? ¿Alguien lo tiene? Trae a todo el que sea llamado por mi nombre, al que yo he creado para mi gloria, al que yo hice y formé. ¿Cuántos elementos de formación hay? Mire, vamos a Isaías, todos busquemos Isaías 43. Isaías 43, 7. Todos los llamados de mi nombre, para la gloria mía, lo he creado, lo formé y lo hice. Hay un llamado, hay una gloria, hay algo creado, hay algo formado y hay algo que hizo. Son 5 elementos que hay en el hombre. Ese es el alma. Son los 5 niveles del alma que tiene el hombre. Ya. Voy a, en algún momento voy a entrar a hablar un poquito de las 5 partes. Por eso, nuevamente enfatizo, esto lo que estamos enseñando, este es el gran paquete que ha estado oculto por la eternidad. Esto, por mucha gente, por muchos milenios, ha estado oculto. Y lamentablemente esto ha estado entrampado y la iglesia se ha inclinado a ciertas áreas de la vida. Es como un área del río se ha inclinado, pero no ha tomado de todo el río. Y es lo que quiere el Padre, que nosotros podamos fluir de acuerdo al propósito eterno. ¿Ya? Por eso él quería que el hombre, el ser humano, pudiera experimentar nuevamente en que pudiera comer el árbol de la vida. ¿Ya? Voy de nuevo a algo. Muchos piensan que el árbol, voy a dibujar un arbolito aquí. Este es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y este es el árbol
el árbol de la vida. Todos piensan, todos imaginan que esos árboles son literalmente ¿qué? Árboles. Y todos creemos que son árboles. ¿Por qué? Porque nos enseñaron de Agustín. Nosotros como tenemos teología católica, nos hablaron, nos enseñaron que Eva comió ¿qué? Una manzana de ese fruto y se separó el árbol. Pero los árboles que hablan no es los árboles que ustedes se imaginan. Estos árboles son dimensiones, díganlo. Dimensiones. Son árboles, son dimensiones. Estos son portal. Son portal. Este es un portal de la vida y este es un portal de la ciencia, el bien y el mal. En otras palabras, voy a hacer un hueco, un túnel. Y aquí igual. ¿Cuál es el texto de referencia? Vean Juan capítulo 15, verso 1. Él dijo, yo soy la vid verdadera y mi padre el labrador. La pregunta es, ¿él era uva? De la perspectiva literal. ¿Él era una parra? No está hablando eso, lo está hablando alegóricamente. Entonces dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve, ¿qué? Más fruto. Entonces, el pámpano. Entonces, ¿qué es el pámpano? Es como una cosita que le sale a la... exacto. Entonces, nos ve así, pero ¿somos así nosotros? O sea, tú eres una hoja de higa, tú también, no somos así. Entonces, lamentablemente nos han enseñado y eso ha provocado en nosotros un estancamiento. Porque no vemos que esto literalmente es que son dimensiones. Entonces, esas dimensiones que provocan que el enemigo se nos mete, estos son, cuando el hombre desobedeció, ya el hombre entró en esa dimensión. ¿Me entiendes? Él entró, se metió por ese tubo y perdió totalmente conexión con ¿qué? Con el árbol de la vida. ¿Ya? Él se metió y ahora estamos más inclinados a ¿qué? Por eso todo es basado a la lógica, todo es basado a la razón, todo es basado a la ciencia, todo es basado a lo empírico, todo es basado a demostrarlo, todo es basado a palparlo, todo es basado a tocarlo, todo es basado a mirarlo. Si esas cosas no tienen, no existen. ¿Por qué? Porque el enemigo nos arrastró ¿a dónde? A esa dimensión. Entonces, este fue un ser que salió de ahí, de esa dimensión. Salió. ¿Ya? Salió. Voy a ponerlo así. Que dice una serpiente, pero el traductor que hizo ese texto, porque acuérdense que no era judío el que tradujo eso, él dijo que era una serpiente, pero no era una serpiente, esto era un tipo de ángel. Estoy hablando un tipo de ángel reptiliano. O sea, me estoy metiendo el papa ahora y aquí voy a colocar problemas. Y aquí una decía, pastor, está enseñando marciano. Ya el pastor se fue ya. Entonces, este era un será.
ahí viene serafín. Entonces era un será, porque la palabra será significa llama. ¿Se fijaron las llamas cómo son? Pero este era un será no bueno, era un será malo. Pero este será malo, ya, acuérdense en el paréntesis, Dios lo había determinado acá, ya le había destruido su mundo. Porque esto era pura tecnología. Ya me estoy metiendo en pava, lo voy a meter. Entonces él estaba metido en teología y creó un mundo y se reveló por las tecnologías. Es tanto que el libro Apocalipsis habla y el libro Daniel dice que la ciencia va en aumento. Y lo que más la gente va a perder que el enfoque de esta dimensión que es la fe. La gente se va a basar más por la lógica, por logaritmos, por cosas cuánticas, que el mundo de la fe. Y eso nos va a perder la conexión con Dios. ¿Por qué? Porque se metió a este mundo. Y este ser que salió de aquí, de la ciencia, del bien y el mal, salió con eso y ahora él quiere controlar la especie máxima que es ¿qué? El hombre. Porque ya tuvo problemas con ¿quién? Con el Eterno. ¿Con quién tuvo problemas? Con el Eterno. Mire, hay una palabra que ustedes ya tienen que ir eliminando, que es la palabra Dios. Porque esa palabra Dios reduce y no es el Dios que nosotros tenemos. Toda la versión, la Reina Valera, Dios es una palabra griega que se escribe así. Se escribe Theos. Esa palabra Theos es Zeus. Zeus. Y ese Zeus es Dios, el que tenemos ahí en la Biblia. Nosotros tenemos que creer en este. En ese nombre, el bendito sea, el Kadosh Baruj Hu. El bendito sea. Nosotros por eso yo hablo siempre del Eterno. Porque este no es Zeus. Yo no adoro a Zeus. Yo adoro al Eterno. Al Todopoderoso. ¿Se fijan? Entonces es importante esto que lo puedan entender. Por eso el enemigo que hizo se metió aquí, nos desconectó con esto y trajo en nuestra vida ese fruto que es que la ciencia del bien y el mal. ¿Cómo opera en nosotros la ciencia del bien y el mal? Es cuando tenemos un problema, ¿qué hacemos nosotros? Lo cuantificamos, lo analizamos. No actuamos en fe, no actuamos de acuerdo a esta dimensión. Ni consultamos. ¿Se fija? Porque cuando tenemos problemas, por ejemplo, tenemos deuda, ¿qué hacemos nosotros? La deuda viene que esa parte de nuestro mundo que está dañada empieza a operar nosotros y nos desesperamos y ¿cómo voy a pagar? ¿Cómo voy a pagar? O tengo una enfermedad, el médico recibió la noticia del examen y tiene cáncer. Tengo un cáncer, me voy a morir, hermano. Hermano, por favor, vengan a verme del hospital, vengan a verme, porque me voy a morir, me quedan 3 días, me vienen a ver. Me estoy muriendo, vengan a verme. Se victimiza. ¿Por qué? Porque ese hombre está comiendo totalmente ¿de dónde? El razonamiento. Por eso muchas de las cosas, muchas de las bendiciones que nosotros deberíamos vivir en grande escala, no la podemos vivir porque todavía operamos bajo esa ¿qué? Esa dimensión. La dimensión de la ciencia del bien y mal. Por eso todo nuestro comportamiento, todas nuestras actitudes, toda nuestra vida opera a través de ¿qué? De esta semilla que él puso, este ser. ¿Ya? ¿Amén? Amén. Estoy solamente un poquitito Sutil. enseñando un poquitito, ¿ya? Entonces, ¿qué son el árbol de la ciencia del bien y el mal?
Dimensiones. ¿Ah? Dimensiones. ¿Son árboles o son dimensiones? Dimensiones. Es una atmósfera, es una dimensión, es un mundo. Cuando nosotros estamos alabando a Dios y adoramos a Dios, nosotros nos sentimos pero de repente algo ocurre. Hay una electricidad, la gente empieza a llorar, los paralíticos se levantan, la enfermedad sale. Estamos en el mismo planeta Tierra, estamos en el mismo lugar, estamos con las mismas paredes, pero en eso algo no lo vemos, pero se abrió ¿qué? Un portal. Y empiezan a ocurrir ¿qué cosa? Lo sobrenatural. Los milagros, ¿lo tienen? Eso es lo que quiere Dios que nosotros, que estemos actuando de acuerdo a esa dimensión. Por eso nosotros tenemos que, esto es más que un estudio. Yo no quiero que se llene un lindo conocimiento, ustedes llegan a la casa y decir, el pastor nos enseñó que éramos reptilianos. Eres un será. Lo que estamos hablando de esto es que ustedes vean los problemas pequeños y que todo problema se puede modificar, dígalo. Todo problema se puede modificar. O sea, si en la asignación del problema se le asignó a usted el problema, cada uno le asignó un problema, significa que ese problema ¿qué? Glorificará a ¿quién? A Dios. Al Eterno. Eterno. O sea, ese problema que yo tengo tiene que glorificar al Eterno. Por eso hay problemas que no son problemas. Hay problemas que son para glorificar a quién? Al Eterno. Jesús le dijo a María, le dijo, si realmente tú conocieras lo que te estoy diciendo, verías ¿qué? La gloria de Dios. No te he dicho que si crees, verás ¿qué? La gloria de Dios. Oh, sí, yo lo veré en los tiempos finales. Porque estaba en un mundo, su alma estaba viviendo ¿qué? En uno de los 4 mundos. Entonces, muchos de nosotros nos vemos eso. Fíjese que el Lázaro murió, le afectó, sufrieron. Pero nuestro Jesús no vivía bajo esa dimensión, sino que él le dijo, Lázaro, sal fuera, porque él vivía bajo ¿qué? Bajo esa dimensión del árbol de la vida. Amén. Amén. Yo creo que vean ustedes que el árbol de la vida, esta dimensión del árbol de la vida, representa y es Jesucristo. Vean Juan 6:57. Juan 6:57, Juan 11:25. ¿Alguien lo tiene? Léamelo. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. ¿Cómo vamos a comerlo? Porque él es el árbol de qué? De la vida. ¿Estamos comiendo de qué? De su fruto. Juan 11:25. Entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. ¿Se fija? Yo soy la resurrección y la vida. Este es el árbol de qué? De la vida. ¿Lo escuchó? La vida. O sea, todo lo muerto en esta dimensión vive. Amén. Todos los que operan en esa dimensión viven. Vamos a Génesis 3:22. Y dijo, el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, pues tiene conocimientos del bien y del mal. No vaya a ser que extienda su mano y también tome del fruto del árbol de la vida y lo coma y viva para siempre. ¿Se fija? ¿Por qué? Porque ya entró en esta dimensión. Entonces, acuérdense que el hombre podía vivir
en dos dimensiones. Adán. Por eso el ser humano es la máxima expresión de su creación. Satanás sabía que el ser humano era la máxima expresión de la creación y por tanto él tenía que someterse al hombre. Satanás, su secuace, tenía que someterse al hombre porque el hombre era la máxima ¿qué? Creación. Porque reflejamos a quién? A Jesucristo. Y como reflejamos a su Hijo, nosotros representamos en este planeta ¿a quién? A su Hijo Jesucristo. Por eso es la plenitud de Cristo operando en nosotros. Eso es lo que habla aquí. Vean Apocalipsis 22, 2 y después saltan al 14. 22, 2. Apocalipsis 22. Apocalipsis 22, 2, después se saltan al 14. Los que son buenos para Biblia, búsquenlo, por favor. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. El 2. ¿Y el 14? 14 dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. ¿Qué son? Diga, dimensiones. Dimensiones. Es un portal. Entonces, nosotros cada mes puede haber un portal. Este mes es un portal. ¿Por qué estamos enseñando a todos ustedes que el domingo traigan primicia? Porque el mundo dice que es un mes difícil, un mes problemático. Pero en el portal de Dios es un mes de abundancia. Amén. ¿En qué lógica va a caminar usted? ¿Por el árbol de qué? ¿De la ciencia o el árbol de la vida? Es cómo usted transita, cómo usted opera el mundo. Es cómo usted opera lo sobrenatural de Dios. ¿Sabe? Estos días, llevo 2 días, el Espíritu me está hablando y me ha dicho encarecidamente que vuelvan a la tierra. Y yo profetizo hoy nuevamente, y por la autoridad de Jesucristo, que muchos de ustedes van a volver a la tierra. Amen la tierra, los campos. Levante la mano y diga: yo voy a amar el campo. Yo voy a amar el campo. Dígalo fuerte. Yo voy a amar el campo. Todas estas epidemias que hay, todos estos virus que hay, es que de alguna forma está forzando al hombre ¿a dónde? Al campo. Porque el hecho que estemos todos aglonados en la ciudad, eso significa que cada uno los vamos a infectar. Entonces Dios de alguna forma permite eso para que la gente piense ¿dónde? hacia el campo, hacia la tierra. Hacia la tierra. Por eso esto es importante que ustedes puedan ver que estos serán años, si ustedes son obedientes a la palabra, van a ser años muy prósperos y muy bendecidos. No importando la lógica que ustedes operan, porque ustedes no van a operar la lógica a través de qué, de esta dimensión, sino van a operar de la lógica de la fe, ¿ya? Que van a comer del fruto y todas las cosas se van a movilizar a su favor. Levante la mano, diga: todas las cosas se van a movilizar a mi favor. Todas las cosas se van a movilizar A mi favor. Pues eso son dimensiones, son un mundo. El mundo es la dimensión. Parte con un matrimonio y al final el libro de Apocalipsis termina ¿qué? Con un matrimonio. Hay un pacto, comienza con un pacto y va a terminar con un pacto. Por eso hay un encuentro, hay una visitación. Génesis parte con una pareja y hay una boda en el libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque el deseo del Señor que vuelva el hombre a asumir su responsabilidad de acuerdo a qué? Al pacto. Porque cuando hay pactos, hay acuerdo. Cuando hay acuerdo, hay compromiso. Cuando hay compromiso, significa que hay reglas. Cuando hay reglas, hay temor. Y significa que todos apuntan a un objetivo. Pero cuando no hay compromiso,
no hay responsabilidad y cualquiera hace como quiere su vida. ¿Me entiendes? Por eso el mismo eterno Dios, fíjese que en el Edén hay piedras preciosas en Génesis, pero en Apocalipsis veo que esas mismas piedras, en Apocalipsis vemos que esas piedras fueron formadas para crear la Nueva Jerusalén. Con lo que había en las piedras en el río, Dios iba creando la ciudad, la Nueva Jerusalén. En Génesis vemos las piedras en el río, pero esas mismas piedras en Apocalipsis las veo creando la ciudad. ¿Ve? ¿Me entiendes? Sí. Vamos a ver el otro aspecto. El primer aspecto dije era la imagen, el segundo es dominio. Dominio. ¿Se lo está pasando la hora? ¿Qué quiere decir dominio? La palabra dominio quiere decir jurisdicción, gobierno. Aquí expresa su imagen de dominio y autoridad. El hombre estaba encargado, tenía una legalidad para operar en este mundo. Entonces uno se hace la pregunta, ¿por qué Dios le dio al hombre autoridad, dominio, si todavía no tenía que pelear? Nuevamente hago la pregunta, ¿por qué le dio esa palabra al hombre dominio si todavía no habían guerras, no habían serie? ¿Por qué se imaginan ustedes? Por el mundo de la transitar de la ciencia. ¿Perdón? Por el mundo donde cayó el hombre de la ciencia. No, porque antes de eso. Porque ya sabía que iba a pasar lo del paréntesis. Porque ese ser iba a bajar ¿qué? A la tierra. Y no iba a venir solo. Pero ¿quién iba a poner en orden a ese ser? El hombre. A través de la iglesia. El hombre iba a ponerlo en su lugar. Pero la diferencia ahora es que estamos peleando entre nosotros mismos. Y ahí es donde estamos totalmente desenfocados. Porque le da autoridad sobre las aves, sobre los peces, sobre los animales. Tiene la autoridad y la potestad. Pero no dice nada de que entre uno y hay donde. ¿Se fija? El dominio está bajo ¿qué? Bajo toda esa naturaleza demoníaca. ¿Ya? Por eso nuestro enemigo. Vean Apocalipsis 29. 29. Apocalipsis 29. 29. Marcharán a lo largo y a lo ancho de la tierra y rodearán el campamento del pueblo de Dios, la ciudad que Él ama, pero caerá fuego del cielo y los consumirá por completo. ¿Por qué la otra traducción? Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos, la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. El ejército de Satanás marchará a lo largo y ancho de la tierra y rodeará el campamento del pueblo de Dios, que es la ciudad de Dios que tanto ama. Pero caerá fuego del cielo y destruirá al ejército de Satanás. Eso me gusta esa versión. Exactamente. Yo guardé que- Entonces, esta es la lucha satánica, esta es la lucha de esa dimensión. ¿Se fija? Estamos hablando de esta dimensión. Entonces, ahora esas dimensiones ahora van a ser ¿qué? Tomadas, controladas. O sea, diga, yo tengo autoridad Yo tengo autoridad del cielo. del cielo ¿Para qué? Para establecer, para dominar. Para atar y desatar. para atar y desatar. Pero esa autoridad la usamos. ¿Y por qué no la usamos? Porque desconocemos ¿qué? El propósito eterno de Dios. Y solo vemos que eso lo vemos como un ministerio. El ministerio de evangelismo, el ministerio de liberación.
el ministerio de intercesión, no. Esa es la autoridad de todos nosotros. Porque eso está en la esencia del hombre. Levante la mano. Diga, eso está en mi esencia. Eso está en mi esencia. ¿Entiendes? Pastor, pero esa autoridad, ¿en qué momento la da el Eterno? Eso quería ¿En qué saber yo momento también. la da? Porque primero Adán se movía en las dos dimensiones, o solamente en la del árbol de la vida. Cuando yo hablo de dos dimensiones, no del mal, ¿Ya? sino que de lo terrenal y lo espiritual. Ya. Ya, entonces desde antes de que Adán comiera del fruto, por decirlo Bien. así, ¿desde antes le dio esa autoridad o fue Desde antes. Desde antes, ya. Entonces, ¿cuándo nosotros la recuperamos? Cuando nosotros nos convertimos en Jesucristo. Yo le digo, Nos vestimos, dice, nos pone las vestiduras nuevas. Nueva vestidura. Y hay un poder, por eso dice, pero recibiréis ¿qué? poder. Cuando haya venido sobre vosotros ¿qué? Y me seréis testigos. Esa palabra testigo, o sea, pasamos a ser representantes de Él, pero con una vestimenta que nosotros a veces tenemos el poder, pero hasta ahí llegamos. Entonces, esto es importante. La palabra que tenemos que hacer es dominar, juzgar. Diga, yo tengo que dominar y juzgar. Dominar y juzgar. ¿Cuál es la palabra que usted tiene que aprender a dominar? La palabra juzgar. La palabra iglesia es una palabra del Senado. Esa palabra iglesia nace del Senado. Ahí nace la palabra eclesía. Esa palabra eclesía, entre todos juntos, nosotros hacemos un decreto para deshacer las obras del diablo. Porque se reúnen todos sus hijos que están en este tribunal del Senado. Nosotros estamos, ¿qué? Juzgando. Entonces, juzgamos por la palabra. Y comisionamos el mundo espiritual, los ángeles, para que lleven a cabo esa tarea por la ley que estamos nosotros empleando. Pero lo hacemos así. Nanga la pirinanga. Entonces aquí donde nosotros tenemos que lograr volver a esto donde está perdido en nosotros. Por eso la tarea del hombre, estoy hablando de hombre y mujer, es una tarea donde nosotros tenemos que ejercer esa autoridad de juzgar. Nosotros tenemos que juzgar. Nosotros tenemos que juzgar la sequía. Nosotros tenemos que juzgar las enfermedades. Nosotros tenemos que juzgar la injusticia. Nosotros tenemos que juzgar la pobreza. Nosotros tenemos que juzgar las enfermedades, etcétera. ¿Ya? Voy a ir más rápido para ver el contenido que no quiero que mucho. La tercera palabra es la multiplicación. Dice que fuera fructífero y se multiplicara. Esto representa la manifestación del Hijo de Dios. Es una expresión corporativa. Por eso, fíjese, esto es importante. Cuando estaba Jesús, vio los 5 panes y 2 peces. Vio todo el colectivo. Él que hizo, cabros, no sé qué hacer. Miren, tenemos toda esta gente tan lleno de hambre. Miren cómo están los cabros chicos ahí. Ya están desesperados. No sé qué vamos a hacer. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué hacemos? Ya yo pongo 1 luca. 8 yo pongo 5 lucas, 20 lucas. ¿Pero a dónde vamos a comprar? Fíjense, 5.000 personas sin contar mujeres y niños. Los niños están desesperados, no habían comido 3 días. Fíjense un niño que no haya comido 3 días, ¿cómo está? Solamente me veo un rato nomás. Imagínense, solo 5 hombres. Los hombres podrían aguantar. Las mujeres no van a aguantar porque las mujeres no están preocupadas por el hombre, están preocupadas por quién? Por los hijos. Porque ya algunos ya son grandes, las mamás, las tetillas ya no les sirven. Ya no quieren, porque ya son más grandes.
Entonces, ¿qué hace Jesús? Ahí nos enseña el modelo de lo que Él hizo en esa dimensión que estoy enseñando. ¿Qué hizo Él? No. Dice que Él trajeron lo poco y dio gracia a Dios. La gratitud abre dimensiones. Dígalo. La gratitud abre dimensiones. La gratitud abre dimensiones. Entonces dio gracias a Dios y de ahí que le dijo, ya, reciban. Y todos los panes así, reciban. Se los tiró. ¿Qué hizo? ¿Le entregó a quién? A los discípulos. ¿Por qué? Porque ellos estaban conectados con la autoridad. Y la gente no entendía, solo iban a recibir. Entonces, cuando nosotros estamos conectados con la autoridad, nosotros sí vamos a poder suplir las necesidades de un sector de la ciudad. Siempre y cuando nosotros seamos primero que agradecidos. Diga, yo voy a ser agradecido. Yo voy a ser agradecido. En la abundancia y en la escasez. En la abundancia y en la escasez. ¿En qué debo ser agradecido? En la abundancia y en la escasez. Jesús, ¿cómo mira la abundancia y la escasez? Lo ve igual. Es un todo. Porque en la escasez, con mayor razón, Él ve que el milagro de la abundancia. Y en la abundancia, Él la ve, aún en la escasez. Entonces, eso tenemos que lograr nosotros. Ese es el mundo de qué? De la fe. Ese es el mundo que nosotros tenemos que operar y transitar. Por eso, nuestra vida tiene que desintoxicarse de qué? De todo ese tipo de creencias que operan en nosotros, que hace, que impiden que nosotros podamos ver el milagro. Y lo más importante, que el eterno propósito de Dios esté operando dentro de nosotros. Vean Romanos 8, 28, 29. Romanos 8, 28, 29. Miren. Sabemos que Dios obra en toda la situación para el bien de los que le aman, los que han sido llamados por Dios de acuerdo al propósito. Dios los conocía antes de que el mundo fuera creado. Él decidió que fuera como su Hijo y quería que el Hijo fuera mayor de muchos hermanos. Fuera el mayor de muchos hermanos. Léemela la versión tuya, Mauri. Sabemos que Dios obra en toda situación para el bien de los que lo aman, que han sido llamados por Dios de acuerdo a su propósito. Dios los conocía antes de que el mundo fuera creado. Él decidió que fueran como su Hijo y quería que el Hijo fuera mayor de muchos hermanos. ¿Qué somos de Cristo nosotros? Hermanos. ¿Ah? Hermanos. ¿Qué dice tu versión? Dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Es Romanos 8, 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. La imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Cuál es esta versión? La de la NBI. A ver. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Aquí hay otra. Sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo con su plan. Desde el principio Dios ya sabía a quienes iba a elegir y ya había decidido que fueran semejantes a su Hijo, para que éste sea el Hijo mayor. Voy ya concluyendo esta lección. O sea, cada problema que nosotros tenemos es un problema. El problema que todos nosotros tenemos es para estrenar
el eterno propósito. Nuevamente, dígalo usted. Cada problema que nosotros tenemos. Cada problema que tenemos es para estrenar el eterno propósito. O sea, si yo tengo un cáncer, la diferencia entre ser un humanoide, un humano, y un hijo de Dios, la diferencia está dónde está enfocada ¿qué? Mi fe. Yo voy a tener los mismos síntomas, voy a tener los mismos dolores, pero la diferencia es que yo no descanso en mi fuerza. Así es. Yo descanso ¿dónde? En el propósito eterno de Dios. O sea, veo Dios que se va a glorificar ¿dónde? A través del problema. Y eso se va a transformar en un destino. ¿Qué se va a transformar? En un destino. En un destino. Voy a orar al Señor. Padre, doy gracias en esta hora, Señor, por este tiempo y por esta revelación. Te pido, Señor, que te glorifiques por cada uno de los que han venido hoy día. Señor, manifiesta el deseo tuyo, por qué fueron creados, que ellos son la máxima expresión de la creación. Todo lo que tú creaste, lo creaste, Señor, con la máximo sello que éramos nosotros. Y que nosotros mismos reflejamos a Cristo. Amén. Somos el reflejo de Cristo. Y tú nos ves a través de esos reflejos. Por eso glorifícate, que tu Santo Espíritu, Señor, nos ayude a tomar, a asumir la autoridad tuya. Amén. Por los méritos de Cristo. Y decimos Amén. amén. Sí, amén. ¿Qué aprendieron? ¿Alguien puede decir qué aprendió? ¿Qué aprendieron algunos de ustedes? Que lo hago las personas que son portales. Portales, muy bien, ¿qué más? Debemos transitar más en el mundo o la atmósfera de respetar los árbol de la vida, no centrarlo tanto en razonamiento y conocimiento. Muy bien. Lo del árbol del bien y del mal, que, o sea, que la serpiente, todo eso tiene que ver con la tecnología. Eso no. O sea, sabía que era algo, pero no específico así, pues. Y como usted dice, pues que siempre nos enfocamos, bueno, toda la palabra está enfocada en lo de la naturaleza. Sabemos que son símbolos, ¿no? Alegoría, pero nunca había. O sea, eso me quedó así como que súper claro. La serpiente no es serpiente, O sea, es un demonio, es un espíritu reptiliano. Era un ángel ángel reptiliano. malo. La tecnología y todo eso. ¿Qué más? ¿Alguien más puede decir algo? Yo veo que la teoría, creo que la teoría es fácil, pero lo que nos cuesta es aplicar esto, porque el problema con guitarra es completamente distinto. En ese sentido, ¿no? Porque la iglesia está llamando a ayunar y buscar esa parte espiritual que calma el alma, que calma la parte de los otros mundos que de alguna forma los gobiernan. Entonces, yo creo que esto para poder manifestar, manifestar esto, a depender de cuánto espiritual logremos llegar a ser. Correcto, es cierto. Y cuántas situaciones hayamos enfrentado desde la fe, porque ya cuando hemos pasado situaciones, después ya no nos es difícil seguir funcionando como en esa dimensión. O sea, ya he pasado otras peores. Entonces ahora puedo continuar como en la misma dimensión y saber que todo va a estar bien. A ver. La convicción. Sí, bueno, no es la misma dimensión, es una mejor ahora, porque ahora tenemos el conocimiento y deberíamos aplicarlo mejor. Pero para llegar a ese punto, como dijo el hermano, oración, ayuno, lectura y conexión. Por eso, esto se puede transformar en un lindo conocimiento que hasta ahí llegó. Pero si no lo aplicamos en nuestra propia búsqueda, en nuestra propia vida, no vamos a ver las transformaciones que el Eterno quiere sobre nosotros. Es un solo problema. Sí, Me luego la palabra que dice que el discípulo no es más que su Señor, más que su maestro ni el cielo más que su Señor.
Y lo que leía recién es de Romanos 8:28, hay una traducción que dice que lo que Dios quiere es que nosotros entendamos que somos como Cristo, pero que Él es el primero entre nosotros. Por lo tanto, somos capaces de poder hacer todo en esta tierra, si depende obviamente de la voluntad de Dios, pero que se desarrolle eso en nosotros para poder ya no vivir conforme a la carne, sino que ver las cosas espiritualmente, porque eso somos espíritu. Eso. Muy bien, ¿alguien más? Muy bien, damos gracias por este maravilloso día. Que el Señor los bendiga. Ya, que Dios los bendiga, mis hermanos.